Vamos entonces a la palabra, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 1. En Corintios, les dije, ¿cierto? Sí. Hoy está como oscuro el día, ¿cierto? No tenemos el foco del medio. Bueno. Y esta semana como que viene más frío. Ya advirtieron ya que... Pero bueno, ya entramos en invierno. A mí me gusta que el invierno llegue rápido para que se vaya rápido. 1. El verso 30. Amén. Todos estamos ahí. Amén. 1. ¿Qué versículo era? El 30. 1:30. 1:30. Amén. Bueno. Entonces dice el verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Amén. Bien. Vamos entonces a hablar en esta mañana respecto al regalo de Dios. El Señor le dijo a la mujer samaritana, ¿cierto? Allá en el pozo de Jacob: mujer, si conocieses el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Y yo creo que esa es la falencia de la humanidad hoy día, nuestra falencia como raza humana, que nosotros desconocemos el don de Dios. ¿Sí? El regalo de Dios. Y al desconocerlo, le restamos valor. Cuando el ser humano desconoce el don de Dios, le resta valor. La Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yendo por el camino, halló un gran tesoro en un terreno. Y lo que hace este hombre es que va y vende todo lo que tiene. Así que se fue a su casa, miró, agarró la computadora, el iPhone, agarró la casa, agarró el auto, la moto, vendió todo y compró ese terreno. ¿Por qué compró el terreno? Porque sabía que en él había un tesoro. Ya con el terreno a su nombre, sabía que el tesoro era de él, ¿sí? Este es el reino de Dios, dijo Cristo. Entonces, ¿cuál es ese tesoro? La palabra. Sí, la palabra, que es Cristo. Cristo es la palabra. La Biblia dice en Juan 1:1, y aquel que es la palabra se hizo carne. Entonces, Dios tiene un regalo para nosotros. Y quiero que en esta mañana lo veamos en su plenitud, para que glorifiquemos a Dios. Por eso dice el verso 31, de manera que si alguno se gloria, gloríese en el Señor. Ahora, para eso primero hay que entender quién soy yo. Ese es el problema. Mire, antes de que Cristo viniera al mundo, vino la ley. Vino la ley. Ahora, la ley no puede salvar a nadie. Absolutamente a nadie. Aunque la ley es santa, dice el apóstol Pablo, y es buena. Es santa y es buena. Pero primero vino la ley antes que viniera Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, de una vez no vino Cristo. Arregla este chicharrón en el que nosotros nos metimos. Porque Dios primero necesita mostrarnos a nosotros mismos quiénes somos nosotros. Y por eso nos da la ley. Mire, la ley es este libro completo. A veces creemos que la ley es únicamente los primeros 5 libros de la Biblia, pero no. Toda la ley de Dios está sintetizada en este maravilloso libro que nosotros llamamos la Biblia, ¿sí?
Bien. Todos esos 613 mandamientos, ordenanzas y estatutos, Dios se los da a una nación llamada Israel y le dice, cúmplanlos y van a vivir por esa ley. Es decir, la ley viene para vida, porque el Señor les dice, cúmplanlos y van a vivir. El que los cumpla no se va a morir nunca. Cosa difícil has pedido, le dijo Elías a Eliseo. ¿Por qué? Porque son 613. Y lo que la Biblia dice es que si un solito incumplimos, un solito, somos malditos. Porque escrito está, dice Gálatas, maldito el que no permanezca en toda esta ley. Toda. Si yo incumplo un solo mandamiento, soy maldito por la ley. La ley me maldice a mí. ¿Sí? Pregunta del $1.000.000. ¿Quién los cumple todos? ¿Sí? Yo siempre he dicho, aquí la menos pecadora es Helen. ¿Cuál de las dos es menor, Helen o Mía? Mía es menor. Entonces la menos pecadora es Mía. Y Parece que la más igual. partamos de esa base. Entonces, el ser humano desde pequeño empieza a infringir la ley de Dios, consciente o inconscientemente. ¿Por qué? Porque en nosotros hay un código de maldad. El salmista dijo, en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nosotros somos seres malignos. Ahora, a nosotros nos da dificultad aceptar eso. Ese es el problema. Porque uno se mira a un espejo y uno dice, no, pero es que yo no soy tan malo. Yo tengo cositas malitas, pero sí, yo soy malito un poquito. Como. O sea, nos da dificultad aceptar un hecho, que nosotros somos seres malignos, oscuros. Nacemos en oscuridad. Hay maldad en nosotros, que no puede ser subestimada. Alguien podría decir, yo no robo, yo no le robo nada a nadie. Póngale una circunstancia bien complicada. Póngale una necesidad bien tremenda. Póngale una necesidad de sus hijos. Y que no tenga otra opción sino esa. El ser humano la piensa 2 veces ya. ¿Sí? Ya no es tan radical en su posición. O yo no mato a nadie, podría decir alguien. Póngalo a uno en las circunstancias correctas. O que es la familia de uno, o es el que tiene al frente. A ver si no nos ponemos violentos. ¿Sí? En nosotros hay violencia. Así nosotros querramos engañarnos a nosotros mismos, porque ese es el problema con el ser humano. Se engaña a sí mismo. Entonces, Dios les da la ley al pueblo. Pero aunque el Señor les dice, mira, les doy la ley para que vivan por ella, cúmplanla y van a vivir. Realmente la intención de Dios no era esa, que el hombre viviera por la ley, porque Dios sabe que no puede. La ley no puede perfeccionar al hombre, lo dice la Biblia. Por eso la ley no puede, ningún tipo de ley puede corregir al hombre. Siempre habrá la necesidad de que hayan castigos, de que haya... Miren, uno se pone a ver el sistema legal de cualquier país. ¿Y quién lo cumple? No lo cumple nadie. En cierta medida nosotros hemos desobedecido una norma, ¿o no? ¿Quién puede alzar la mano y decir, yo he cumplido la ley de Argentina totalmente? No, porque hay una serie de leyes de impuestos, porque... Es más, partiendo de que el semáforo está en rojo y no puedo pasar en rojo. ¿Cuántos no hemos pasado uno en rojo? No alcen la mano. Sí. Ahí ya infringimos la norma. Sí. Entonces, nadie cumple la ley. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede. Lo que dice la Biblia es que el ser humano tiene un código adentro en su ADN que se activa con el no. Eso es lo que dice Pablo en capítulo 7 de Romanos. Pablo dice, yo no sabía lo que era la codicia. O sea, yo era un niño inocente, yo no sabía la codicia hasta que llegó el mandamiento que dice, no codiciarás. Y cuando el mandamiento llegó, se despertó en mí toda codicia. El mandamiento, dice Pablo, es bueno y es santo, no codiciarás. Pero cuando llega el mandamiento, se despierta en mí la codicia. Por eso nunca le diga a usted, niño, no me agarre eso. Nunca le diga eso. Ya le activó ya el pecado que lleva dentro. Y se demora uno más en decirle no agarre que en agarrar al muchacho. Ya le despierta esa naturaleza. ¿Qué será? ¿Sí?
y agarra y hace el daño. Entonces, eso nos pasa a todos, no solamente a los niños. Cuando a nosotros nos dicen no, algo dentro de nosotros se activa, y es la ley del pecado. Por eso el mandamiento activa, por eso vino la ley. La ley vino para demostrarle al hombre que es pecador, que el mal lo lleva adentro. Porque si el problema de nosotros es que el malo es él, la mala es ella, ¿cierto? Y nunca... Baratando. Una tablita que había aquí atrás se cayó. Entonces, el malo es él o la mala es ella, ¿sí? Eso es lo que ocurre con nosotros. Si usted va de una pelea de niños, ¿quién es el culpable? Ella es la culpable, dice la niña. No, es ella. Bueno, ¿quién es? Es difícil encontrar el culpable porque uno no acepta la maldad que lleva adentro. ¿Sí? Yo le decía a Marilyn cuando me pone a pelear con él, ¿quién es? Pues es que ya empezó. Yo le dije, ¿quién terminó? Yo, pero ella empezó. Pero para pelear se necesitan dos, ¿cierto? Se necesitan dos. Por allá un hombre fue a donde un sabio y le dijo, mira, necesito que me venda algo mágico para no pelear con mi esposa, porque esa mujer empieza a hablarme y me saca de quicio y ya terminamos peleando. Yo le digo, te voy a dar un agua mágica para las peleas de hogar. Y se la dio. ¿Y cómo funciona? Es muy fácil. Cuando ella empiece a alegarle, usted se pone el agua en la boca, pero no se la vaya a tragar. Téngala en la boca hasta que ella ya se canse de hablar. Y cuando ella se canse, bote el agua. Esa es mágica. Claro, él se fue y hizo eso. Cuando ella empezaba a alegar y alegar, él se metía el agua en la boca y... Pero no le podía responder porque tenía la boca tapada. Y resulta que no era tan mágica el agua. Lo que pasa es que para pelear se necesitan dos, ¿sí? Y cuando alguien alega solo, pues se cansa y ya, para. Pero todos nosotros tenemos ese problema. O sea, Pablo en el capítulo 7 de los Romanos, él dice, hombre, yo quiero hacer el bien, pero hallo una ley. El mal está dentro de mí. Es importante llegar a ese punto. Mientras el ser humano siga buscando culpables afuera, no encontrará el camino de la verdad y la luz. No es que el problema es el gobierno, es que el problema es la escuela, es que el problema es aquí, no, el problema soy yo. Amén. Y yo tengo que reconocer eso para empezar a caminar el camino de la verdad, de la salvación, del don de Dios. Por eso viene la ley. La ley viene para demostrarle al hombre eso, porque cuando el hombre es sincero para con Dios y quiere obedecer, él va a querer obedecer la ley. Y comienza a obedecer la ley y se da cuenta que la ley lo mata. Porque la ley que es para vida, soy incapaz de hacerla. Porque son dos leyes distintas. Lo que dice Pablo es, yo quiero hacer la ley, porque ella es buena y es justa y es santa. Pero hallo otra ley en mí, que es contraria, es diametralmente opuesta a esta ley. Y es la ley del pecado. El pecado en el hombre no es una práctica, es una ley. ¿Qué quiere decir una ley? Una ley es algo que se hace aquí y en cualquier parte. Ejemplo, hablemos de las leyes de la física, por ejemplo. Hay una ley que se llama la ley de la gravedad, ¿cierto? Una aceleración que tienen los cuerpos en el espacio. Eso es verdad aquí, en China y en cualquier parte del mundo. Aunque dicen que por allá en el Ecuador hay un puntito donde un huevo flota. Tal vez. Pero lo cierto es que la ley de la gravedad afecta al mundo entero. Y es una ley. Bien. El pecado en el hombre es una ley. ¿Por qué? Porque está en mí, en él, en ellos, en vosotros y en todos. Chino, japonés, lo que sea, está la ley del pecado. Opera en todos y en todo tiempo. En esta época, en las pasadas y en las antepasadas, en todos ha operado el pecado. Por eso es una ley en nosotros, que nos obliga a pecar. Alguien puede decir, no, yo no voy a pecar, yo no quiero pecar, pero la ley lo obliga, porque es una ley. Y el problema con esta ley es que me lleva cautivo a otra ley, la de la muerte. Y no nos queremos morir, pero esta ley me obliga y me lleva. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Este es el verdadero virus de la raza humana. Primera de Pedro 2:24.
¿Cómo dice? A ver, ¿quién lo lee en alta voz? Clara y perceptible. Primera de Pedro, ¿cuál? 2:24. Amén. ¿Quién llevó el mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado? Amén. Por cuya herida, la herida de Cristo, ¿no? Porque Cristo fue herido en el Calvario. Fuimos sanados. Eso también lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 53. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Porque el pecado es un virus. Pero es un virus que se instala en el ADN. Como la gripa, ¿no? Pues no sé. Dicen que la gripa no la pueden curar por eso. No sé realmente. Pero hay ciertos virus que se instalan en el ADN y se vuelven parte de la genética. Entonces ya no se pueden arrancar de ahí, porque si se arrancan, se daña también el código genético, si ya hace parte. Pasa algo parecido con el pecado. Se instala en el humano, en su genética. Si al hombre le quitan el pecado, lo dañan, lo matan, lo descuartizan, pues, porque el pecado hizo parte de él, se hizo una sola cosa. Eso es un virus que no tiene una vacuna. Tenemos un problema complicado. Ese es el verdadero virus de la humanidad, la verdadera enfermedad que lo mata. Y el hombre no entiende. Y en la pandemia todo el mundo asustado porque vino el COVID y me voy a morir. No, pues con COVID, sin COVID nos vamos a morir. 10 años, 20 años más o menos, pues no es mucha la diferencia tampoco, ¿cierto? Pero a última nos vamos a morir. El problema no es eso, el problema es que nos vamos a morir. Ese es el problema, porque ¿quién nos queremos morir? Una persona que mentalmente esté sana no se quiere morir. Porque la vida tiene una naturaleza y es conservarse. No nos queremos morir, no queremos desaparecer. O sea, muchos no entienden ni por qué están en este planeta, en esta esfera, ni por qué son conscientes de sí mismos, ni por qué son criaturas existentes, pero lo que sí sabemos es que no nos queremos morir. Pero hay un virus que nos mata, y es el pecado. La paga del pecado es la muerte. La ley del pecado me lleva cautivo a la muerte. Entonces, no se trata de una cosa u otra. ¿Sí? Porque hay quien huye de una cosa, pero lo mata a otra. Entonces le tenemos miedo a cosas que no son el foco. El problema de la humanidad es el pecado. Eso es lo que nos elimina. Entonces, no hay forma de erradicarlo. O sea, es una cuestión que no puedo ir a la farmacia y decir, véndame una vacuna contra el pecado. Complicado porque todavía no la han hecho y no creo que la hagan pronto. Y quieren hacerla, que es lo peor, quieren hacerla. Porque por ahí estuve viendo unas investigaciones genéticas que buscan conocer cómo hacer que el hombre viva eternamente. O sea, están investigando dónde se aloja el gen que produce la muerte para eliminarlo y hacer que el hombre viva para siempre. Yo lo que creería es que en vano trabajan, porque la Biblia dice está establecido que todo hombre muera y después de esto el juicio, y que solamente hay una forma de encontrar la vida eterna, y es lo que quiero que veamos, cómo Dios nos da su regalo. Así que la humanidad puede invertir el dinero que quiera buscando la vacuna contra el pecado, pero no la va a hallar. No la va a hallar porque no tiene acceso a ella. Bueno, entonces, Pedro nos dice que fuimos sanados en Cristo. Y fuimos sanados de ese virus. Porque Dios
que nos amó en su gran amor. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. El ser humano es una criatura particular en el universo. Especial. La raza humana tiene una especialidad. ¿Por qué? Por el beneplácito divino. Dios tiene la soberanía para elegir. Mire, nosotros no somos los únicos habitantes del universo. Es más, nosotros somos una mota de polvo que flota en la nada. ¿Sí? Eso fue lo que capturó la Voyager, ¿sí? Una sonda espacial que hace varias décadas envió la NASA. Váyase hasta donde logre llegar. Ya salió del sistema solar hace muchos años. Pero cuando iba saliendo del sistema solar, un astrónomo hizo una petición y dijo, por favor, regresen la cámara y tómenle una foto de la Tierra. Efectivamente, regresaron la cámara y ¡pah! Le tomaron una foto a nuestro planeta antes de que la sonda saliera del sistema solar. Y si usted ve esa foto en internet, es una pequeña mota de polvo que flota en la nada. Un pequeño punto azul por allá, que está suspendido en la nada. Eso somos realmente. Porque es que el ser humano a veces quiere enorgullecerse y creer que es mucho. Que yo soy grande, ¿sí? Alguien dijo que que un buen ejercicio para el orgullo era que alguien en invierno se desnudara y se fuera a una montaña y mirara las estrellas y gritara, yo soy grande. A ver qué pasaba. Eso somos nosotros. Pero yo a veces digo, hombre, Satanás se llenó de orgullo. El orgullo no es justificable en ninguna circunstancia. Pero, hombre, bueno, era Satanás. La Biblia dice, acabado de hermosura, con piedras preciosas, tu sabiduría, te corrompió, ¿cierto? La multitud de tus contrataciones, querubín grande y protector. Hombre, uno ve todos esos calificativos y dice, hasta bueno, tenía como que algo de que enorgullecerse, por así decirlo, ¿cierto? Aunque no debió de hacerlo. Pero ¿qué es el hombre? Yo creo que no hay criatura más orgullosa en el universo que el hombre. Y le tapan la boca y la nariz 2 minutos y se muere. O sea, somos polvo, dice la Biblia, somos polvo. No somos nada. Ah, pero que no digan nada de mí porque saco el machete y... O sea, nuestro orgullo humano es grande, pese a que no somos nada. La Biblia dice que somos polvo, ¿sí? Entonces, esa es la condición actual nuestra. Pero Dios en su beneplácito nos dio un regalo que no le ha dado a otros o a otras criaturas, porque nosotros estamos en tinieblas, nacimos en tinieblas. Pero no somos los únicos que estamos en tinieblas. Hay otras criaturas en el universo que están en tinieblas. Por lo menos la Biblia habla de los ángeles que se rebelaron en Génesis capítulo 6, que están en prisiones de oscuridad atados. O también habla de los ángeles que se rebelaron con Satanás en los siglos y edades pasadas. Están en tinieblas, o habla de espíritus inmundos, o habla de todas otras criaturas que están en oscuridad. Pero Dios nos socorrió a nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque Él quiso, porque Dios elige conforme Él quiere. Y Él eligió a el hombre. Bien, ¿cuál es el regalo de Dios para nosotros? Y aquí es donde quiero hacer énfasis. ¿En qué consiste? Yo he dicho algo, partiendo de una base, y lo que ya sabemos, el regalo de Dios para nosotros es Cristo, pero ¿esto qué significa? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pero voy a decir algo. Si al ser humano no lo satisface Cristo, Dios no tiene nada más para darle. Absolutamente nada. Si Cristo no es suficiente para el hombre, le tengo la mala noticia que Dios no tiene nada más. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene está en Cristo. Él no tiene nada más.
el universo entero, con su gloria y con sus multitud de estrellas, planetas y galaxias y todo, está en Cristo. La Biblia dice, porque en Él, refiriéndose a Cristo, fueron hechas todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Amén, amén. Todo está en Cristo. Toda la riqueza de Dios está en Cristo. En Él, dice también la palabra, están los tesoros de la sabiduría. Porque la sabiduría tiene unos tesoros ocultos. ¿Cómo se acceden a ellos? Por la sabiduría. Yo siempre he dicho, muchas veces uno no va un paso más adelante porque carece de sabiduría. Y yo creo que todos tenemos falta de sabiduría en cierta medida. La Biblia dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Amén. Pero la sabiduría está escondida en Él, o los tesoros a los que me conduce la sabiduría. Porque hay quien quiere dinero, pero hombre, cuando uno tiene sabiduría, accede hasta el dinero. Dios le dijo a Salomón, se le apareció en Gabaón en sueños, ¿cierto? Y le dijo, pídame lo que usted quiera. ¿Qué quiere que le dé? Salomón le dijo, tu siervo es joven, no sé cómo entrar a este pueblo, sacarlo. Dame sabiduría. Y el Señor le dijo, me agrada esa petición porque no pediste la vida de tus enemigos, dinero, pidiste sabiduría. Bien, le dio sabiduría. ¿Y con sabiduría qué? Hizo dinero, hizo todo lo demás, ¿cierto? Y la Biblia dice que no hubo otro como Él. Así con tanta sabiduría. Entonces la sabiduría le permite a uno entrar a ciertos tesoros. Y en Él, en Cristo, están escondidos los tesoros de la sabiduría. Entonces todo lo que Dios tiene está en Cristo. ¿Sí? Quiere decir que, dicho en otras palabras, Dios se desnudó totalmente para darnos a nosotros todo lo que Él tiene. Ese es el principal y más grande pecado de la humanidad. Rechazar a Cristo. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué es lo que pasa? A Dios no le fue sencillo. Mire, yo he dicho que la salvación es una obra de ingeniería divina, pero para Dios no fue fácil, aunque es Dios. ¿Cierto? No fue fácil en el sentido que tuvo que sufrir, siendo Dios. Porque Dios no había vivido lo que vivió en Cristo. A Él le tocó vivir cosas que no había vivido nunca. Es más, le tocó aprender a obedecer, es lo que dice Hebreos. Aprendió la obediencia. Él no sabía qué era eso, porque ¿a quién le va a obedecer Dios si Él es el más grande? No hay nadie sobre Él. Pero en Cristo aprendió la obediencia. Se hizo carne. Y en carne le tocó pañales, porque hay que ponerle pañales a un niño, ¿cierto? La Biblia dice que cuando los reyes vinieron estaba el niño envuelto en pañales. Le tocó aprender a hacer pizza, a hacer pos. Porque era un niño. Era Dios, pero era un niño. Mire, por eso Él se autohumilló. Es lo que Él nos dice, que hagamos. Por eso dice la Biblia, haya en ustedes el sentir que hubo en Él, el cual siendo en forma de Dios no estimó eso, sino que se despojó y se humilló. Él se humilló. Siendo el Dios Todopoderoso le están poniendo pañales. Eso se llama humildad. Por eso cuando Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, Él está hablando en serio. Se vino de allá y ahí está el niño. Seguramente se cayó un par de veces, si no fueron más, ¿cierto? Porque los niños se caen aprendiendo a caminar. Dan un pasito y ¡pam! Se van de cabezas. Seguramente vivió todo eso. Que era un hombre. Entonces, ese regalo que Dios nos da a nosotros, a Dios no le fue fácil. Lo que pasa es que nosotros confundimos lo gratis con lo barato. El hecho de que sea gratis porque Dios no nos está cobrando, no quiere decir que sea barato. Tuvo un precio que solo Él podía pagar. Ninguno de nosotros podía pagar eso. Y el precio fue ese. Dejar su trono, ¿cierto? Se despojó de sí mismo y tomó forma
¿Quién tomó forma? Dios. Tomó forma de siervo, por eso Cristo no es el arcángel Miguel, como enseñan algunos. No hay tal soporte en las Escrituras para decir tal cosa. Cristo es Dios hecho carne. Cristo es un punto de convergencia. Una convergencia es un punto de unión, ¿sí? De unión. Dos líneas se unen, ese se llama el punto de convergencia. Yo hacía ambientadores, ¿sí? Hacía cosas químicos, hacía antes. Y hay esencias que son en aceite y hay que mezclarlas con agua. Pero el aceite y el agua no se mezclan. Así que hay que hacer uso de otro químico que produce esa convergencia y hace que todo sea una sola sustancia homogénea. Bien, Dios es Dios, el hombre es el hombre. Son cosas distintas. No podemos confundir una cosa con otra. Una es la esencia de Dios, otra es la del hombre. Son cosas diferentes. No se pueden unir ni mezclar. Pero Dios quería hacerlo. Mire, ahí es donde nosotros decimos, y donde yo entro en la meditación del salmista, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Dios y el hombre no se pueden mezclar. Esa es la confusión que a veces se tiene de Cristo. No es que Cristo es el arcángel, es que Cristo es una segunda persona que está con Dios. No. Cristo es un punto de convergencia divina. Dios tenía un plan, mezclarse con el hombre. Nada más eso a mí me deja anonadado, porque Él dijo, mi gloria es mía y no la compartiré con otro. Pero a nosotros nos has llamado, dice Pedro, a participar de su gloria. ¿Por qué? Porque nos implantó su naturaleza. Él es celoso de su gloria, porque es que es una gloria inefable. En este mundo hay muchas glorias, ¿cierto? Como si vemos a Messi allá en el Mundial, en la final, en el estadio, todos aclaman su nombre, eso es una gloria. Y muchos anhelarían tal gloria, ¿sí? O si nos vamos a la gloria que tienen los reyes de la tierra, muchos anhelarían tal gloria. Pero eso no es nada comparado con la gloria de Dios. Porque seguramente en 200 años nadie sabrá quién fue Messi, que es lo más triste de la gloria del hombre. O en 300. ¿Quién eran los deportistas de hace 200 años? ¿Quién ganó las Olimpiadas de Grecia hace 1500? No sabemos. Pero la Biblia dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Su gloria permanece por las eternidades. Él alumbra por los siglos, Él no se apaga. ¿Sí? Entonces, Dios tiene una gloria inefable. Todo se sustenta en Él, mire, todo. Todo. Nada más miremos nuestro mundo, mire, los árboles, las aves. La Biblia dice que Él da sustento y abrigo a todo ser viviente. Él oye el clamor de los pollitos, dice, de los cuervitos que están allá en el nido llorando por comida. Él oye el clamor de esos animalitos, dice la palabra. Todo se sostiene en Él. Mire, el sol dicen que si yo tomo la tierra y la meto en el sol, necesitaría 1.300.000 tierras para llenar el sol. El sol trabaja por medio de fusión atómica, boom, boom, explosiones atómicas todo el tiempo, y emite esa energía y sustenta todo el sistema solar. Biológicamente la vida en la Tierra depende del sol. Y ese solecito, caléntame un poquito, lo sostiene el poder del Señor. Y hay soles mucho más grandes que ese. Amén. Los sostiene Él. Esa es su gloria. Todas las criaturas del universo
La Biblia dice que sus ejércitos se cuentan por millares de millares. Se postran delante de Él. Y lo proclaman su Señor. ¿Por qué? Porque todo viene de Él. Los mundos, todo lo que hay, fluyó de Él. Y todos le adoran a Él. Esa es su gloria. Y su gloria no mengua, ¿no? Permanece por la eternidad. Él es celoso de esa gloria. Por eso Él dice, no daré mi gloria a otro ni a escultura. Por eso a Dios no le gusta que nosotros nos postremos delante de un palo, ni delante de un pedazo de yeso, ni de nada. Por eso en nuestras iglesias no vemos imágenes de nada. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Y es la fe la que nos lleva a tener conexión con Él. No una imagen. Por eso Él dice, ni a escultura daré mi alabanza. Pero a este pueblo, Dios lo llamó a su gloria. Por eso les decía, el pecado más grande de la humanidad es rechazar a Jesús. Porque Jesús es ese regalo de Dios que dice, bueno, voy a converger. ¿Cómo así converger? Voy a tomar al hombre y voy a tomar a Dios. Eso hizo Dios, mire. Por eso yo digo, esto es una obra de ingeniería divina. Ni Discovery pues puede documentar esto. Tomo al hombre, tomo a Dios y los voy a juntar. Sí, Señor, pero es que esta es una cosa y esta es otra. ¿Cómo los va a juntar si no se pueden mezclar? Para Dios todas las cosas son posibles. Amén. Pues los pudo mezclar. De hecho, Dios junta a Dios con el hombre en el vientre de una mujer. Por eso la mujer es tan importante dentro del plan divino. Sumamente importante. Por eso la mujer ha sido tan maltratada en todas las historias y en todas las épocas. Porque la mujer es el objeto principal del odio de Satanás. Porque desde el principio Dios le prometió a Satanás que era un hijo de la mujer, no de Adán, el que le iba a aplastar la cabeza. Y ese hijo de la mujer fue el Cristo. Por eso cuando nació Caín y Abel, yo creo que Satanás hacía un estudio minucioso y la analizaba. Este Abel, ¿será que este es ese fulano? Está como muy obedientico y trae ofrenda y adora. Yo creo que ese es. Levantó a Caín y mató a Abel. ¿Sí? Y ese era el estudio de él todo el tiempo, mirando quién era el tal hijo de la mujer que le iba a aplastar la cabeza. Hasta que vino Jesús el Cristo. Sabemos que para que se forme una criatura en el vientre, se necesita la mitad de papá y la mitad de mamá. Y eso se mezcla, mire. 23 cromosomas de papá, 23 de mamá, forman una célula madre con 23 pares de cromosomas. Eso es una célula que a través del proceso se empieza a formar una criatura, un cigoto. Y así hizo Dios las cosas. Y ya, quedo con parte de papá, parte de mamá. Hay quien me mira a mí y me dice, usted se parece mucho a su mamá. Yo a veces me miro al espejo y yo veo a mi papá. Es más, a veces lo veo en acciones mías. Hago ciertos comportamientos y ese comportamiento es de Samuel. Y yo no puedo separar eso. Yo estoy revuelto mamá con papá. Ya. Yo no puedo, esta oreja me la voy a arrancar que es de papá, esta nariz de mamá, y voy a quedar solo. No, es una cosa que ya se mezcló, eso se llama una convergencia. Eso ya no tiene vuelta atrás, yo ya no puedo separar a papá y a mamá de mí. ¿Me hago entender? Porque ya eso quedó mezclado, hecho, construido. No hay vuelta atrás. Dios antes de hacer ese trabajo, Él podía decir, no me voy a meter en esto. Se envenenaron con el pecado, ya. Hay que echarlos al fuego porque Dios no va a permitir que ese virus florezca en su universo porque se lo va a destruir como ya ha pasado antes. ¿Por qué el universo que vemos está destruido? Porque esa semilla se proliferó y ahorita Dios está trabajando en hacer cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, Él hubiera podido hacer eso, pero la Biblia dice que su grande amor con que nos amó. No hay otra palabra, Él nos amó. Por eso decir que Dios no nos ama es insensatez nuestra.
Porque quedó demostrado que Él nos ama con un amor con que no ha amado a otra criatura, mire. Que a veces decimos, no, es que Dios ama parejo. No, hay gente que Dios la ama más que otra. Hay gente que recibe más gracia y favor de Dios. Pablo dijo, porque a mí se me ha dado más excelente gracia que los demás apóstoles. Y él no andó con Jesús. No, Pablo se convirtió al cristianismo años después de que Jesús resucitó y fue al cielo. Pero él dice, se me ha dado más que a los demás. Cosas de Dios. Hay gente que le dan más que a otros. ¿Sí? Amén, es verdad. A nosotros, hablando como raza humana, se nos dio más amor. O sea, Dios puso su mirada en nosotros. Ahora, por eso, esto tuvo un precio muy alto. La cruz, todo esto que Jesús vivió, porque dice la Biblia que hasta sus hermanos se burlaban de él, dice la Biblia. No creían en él. El salmista por allá, por el Espíritu inspirado, dice, mis hermanos me aborrecen, los hijos de mi madre. No creían en él. O sea, él vivió el menosprecio familiar, él vivió la traición de un amigo, el que come conmigo a la mesa, gente de confianza. Levantó contra mí el calcañar, la traición de un amigo, el menosprecio de su familia, toda la humillación que se siente el ser humano, porque el ser humano es una humillación en sí, por eso Pablo dice del cuerpo de la humillación nuestra, porque ser en sí humano es una humillación. Porque es una criatura muy pequeña, o sea, por eso le digo, el orgullo en el hombre no cabe, no entiendo de dónde sacamos el orgullo, porque no cabe, la Biblia nos llama niños, nos llama, por eso dice de los niños, fundaste la fortaleza, niños nosotros, porque si nos compara con otras criaturas del universo, nosotros somos niños, infantes que no saben nada, no sabemos ni siquiera que es que si hay más criaturas en el universo, todavía nos preguntamos eso, claro que hay más, si la Biblia dice, sí. Somos niños ignorantes, ahora, pequeños, pero Dios nos eligió. Ahora, cuando el hombre le dice a Cristo, no me interesa, esa es la condenación. La Biblia dice que la condenación es esta, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hombre, si uno hace un sacrificio de decir, yo voy a darle un regalo a alguien, no tengo plata, voy a vender esa moto para darle el regalo porque es todo lo que tengo, voy y vendo la moto y le doy el regalo y esa persona me dice, no me interesa su regalo. ¿Cómo quedo yo? Me siento mal, ¿cierto? Porque hice un sacrificio, porque algo que tal vez para mí era importante, para darle un regalo y no lo quiso recibir. Bien, es un ejemplo no más preciso, pero como para que entendamos, o sea, la salvación a Dios le costó mucho, nuestra salvación, unirnos con Él, para que nosotros le digamos, no, gracias, otro día. ¿Cómo queda Dios así como en stand-by? Fui al mundo, viví todo eso, fui a la cruz, me desnudaron, me crucificaron, 6 horas colgado en esa cruz, penando, derramando gota a gota la sangre. Y no gracias. Eso se llama desagradecimiento. ¿Sí? Muchas veces la raza humana cae en ese pecado. Bien, muchas veces es por nuestra propia ignorancia. Pero esto es lo que hace la luz, nos alumbra. La palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Dios necesitaba unir al hombre? Aquí ya empezamos a entender la salvación y lo que Dios hace por nosotros, el regalo de Dios. ¿Por qué necesitaba una convergencia? ¿Por qué necesitaba un punto convergente para poder unirlos? Porque no había otra forma de salvarlo. Porque el hombre está contaminado con un virus que si se lo arranco, lo acabo, lo mato. No puedo aplicar una inyección y sanarlo. No. Por eso el Evangelio no arregla a nadie. Que a veces también nosotros hemos entendido mal el Evangelio. No, es que vaya que Dios le quita lo malo y le deja lo bueno. Nosotros no tenemos nada bueno. Lo que la Biblia dice es, todos se volvieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Lo que hace la Biblia, lo que hace Dios es que nos hace nuevas criaturas, que es diferente. Es distinto. Que a uno lo arreglen a que lo hagan de nuevo. Es distinto.
Sí, porque si yo tengo ejemplo, vemos a la bicicleta del Javi, por ejemplo, va y resulta que por ahí la deja mal parqueada y ¡pah! La golpean y se le daña una llanta de adelante, ¿sí? Se puede arreglar. Se le compra la llanta y se arregla. Pero resulta que cayó a un incendio y se incineró totalmente. Hay que comprar otra, no hay otra opción, hay que hacerla de nuevo, ¿sí? Porque se perdió. Nosotros nos pasó eso. Nosotros todavía albergamos la falsa idea de que es que yo soy buena personita en parte y que hay unas cositas malitas que hay que quitarlas, pero lo demás es bonito. Esa ilusión que nosotros cargamos de nosotros mismos, porque no nos conocemos. ¿Por qué Dios tiene un punto de convergencia? Porque Dios necesita hacer dos cosas. Uno, unirnos ¿para qué? Para que ambos destinos queden ligados. No hay otra opción de salvación. La raza humana a Dios los une. Mire, inclusive Dios toma un ser santo, ¿sí? Él siendo santo, lo une inclusive a un pecador. ¿Cómo puede suceder esto? Inclusive por eso Cristo queda solo en la cruz. Mire que aquí hay una serie de misterios. Por eso Cristo dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque la cruz era el punto de convergencia. Normalmente muchas convergencias se dan es con fuego. El fuego une las cosas. O en la química cuando se hacen, esto se llama aleaciones. Normalmente se dan con fuego. Si se van a unir ciertos metales, se tienen que llegar a un punto en que lleguen a ser líquidos para poder aliarlos. Y el fuego en la Biblia es juicio, es prueba, es dolor. Cristo estaba siendo juzgado en la cruz, más que Cristo nosotros. Cristo no tenía que vivir lo que vivió, lo vivió porque nosotros estábamos pegados a Él y Dios nos estaba juzgando a nosotros. Él le tocó vivir nuestro destino, es lo que Él tenía que pensar antes de hacer esa unión, porque es que esa unión es como cuando a uno le dicen, mira, con cara gano yo y con serio pierde usted. Y uno dice, ¿cómo así? Entonces yo no tengo posibilidad de ganar. Realmente, o sea, los beneficios, por así decirlo, pongámoslo desde un punto de vista egoísta. Los beneficios de Dios, ¿cuáles eran al unirse con el hombre? ¿Cuáles? No, ¿por qué? Porque cuando hay una convergencia, ambas sustancias se vuelven una. Al volverse en una, cumplen el mismo destino. ¿Cuál es el destino del hombre? La paga del pecado es la muerte. El hombre no tiene otro destino. ¿Cuál es el destino de Dios? La gloria eterna, porque es Dios. Si Él se une al hombre, Él tiene que vivir dos cosas. Uno, la muerte con el hombre. Y dos, que el hombre viva eternamente con su gloria. Compartir su gloria, pero también morir con Él. O sea, en términos egoístas, la ganancia de Dios no hay, sí. Su ganancia es su amor con que nos amó. Su ganancia es vernos a nosotros salvados. Es la satisfacción de amarnos, de que estemos con Él. Es eso. ¿Sí? Por eso cuando le dicen, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia que se entregó, es un amor muy elevado y que solo lo podemos lograr con Cristo. Con Cristo adentro. Entonces, al unirse, Dios toma al hombre y lo une en Cristo. ¿Sí? 23, ahí está, se forma Cristo, la criatura, Cristo. Porque inclusive Cristo es una criatura, aunque es Dios el que está dentro. Porque es una convergencia. Por eso Él oraba, por eso Él hablaba al Padre. Y por eso dice Colosenses que Él es el primogénito, que es primogénito, primero en ser engendrado, de la creación. Tiene una primicia en la creación. Ahora, ese ser que vemos allí, Cristo, Dios allí, hecho una criatura, trae consigo pegado al hombre, no lo pueden despegar, ya, nació el niño, ya. O sea, es un plan de Dios que no tiene vuelta atrás, eso ya está hecho, ya no. Ahí está Cristo, ahí está el hombre pegado a Cristo, por eso leímos el texto, por Él.
Es que esto no lo inventamos nosotros, ni que... No, por Él estáis vosotros en Cristo. Quien decidió ponernos a nosotros en Cristo fue Dios. Eso ni siquiera nos lo inventamos nosotros. Ya, Cristo estaba ahí, estábamos pegados a Él. Por eso Él sufrió la cruz, porque estábamos pegados a Él. O sea, ya tenía que vivir nuestro destino, estaba obligado, porque estaba pegado a nosotros. Él no se podía escapar de ese destino, porque era nuestro destino. Lo vivió y murió porque era nuestro destino, morir. Quedó ligado a nosotros. Y ligado a nosotros, ya, eso es como cuando uno se casa. Hay quien dice, yo no me caso con la familia, me caso con usted. Mentiras. Uno se casa con la persona y todo lo que ella es viene a mí. Y todo lo que yo soy va a ella. Porque se juntan, es una convergencia. Si ella sufre, yo tengo que sufrir porque es mi esposa. Si él sufre, pues ella sufre. Si la familia de ella sufre. Y si ella sufre, yo sufro. ¿Sí? Es una sola cosa. Eso le pasó a Cristo cuando se unió con nosotros. Todo lo que nosotros tuviésemos que vivir, Él lo tenía que vivir. Lastimosamente nuestro destino no era el más lindo. Era la muerte. Por eso Él tuvo que morir. Ahora, ¿pero qué es la buena noticia? Que estando muerto, porque Cristo estaba muerto. La Biblia dice el que estuve muerto cuando se le apareció a Juan. Así glorioso y brillante y todo. Yo soy Jesús, el que estuve muerto. Que a veces nos da como vaina decir, es que Jesús estuvo muerto. Pero ahora vivo por los siglos. Estando muerto, como Él no dejó de ser Dios, no dejó de ser la persona de Dios, porque es que Dios no desapareció en Cristo, lo que pasa es que se unió con otra sustancia, Dios y el hombre, ¿sí? Pero estando muerto seguía siendo Dios. Hay cosas raras, a veces nos da dificultad decir que Dios estuvo muerto. No, fue Cristo, no Dios, no, Dios. Mire esto tan tremendo. Dios estaba allí, pero como Él es Dios, la muerte no lo puede destruir. Así que salió de los lazos de la muerte, victorioso. ¿Cuál es la buena noticia? Que nosotros estábamos pegados a Él. Entonces, si Él salió, nosotros también salimos. ¿Sí? Y no solo subió hasta la tierra, sino que subió hasta el punto más alto del universo, dice la palabra, y se sentó en la gloria del reino, y allí nos sentó con Él. Nosotros estamos ligados a Jesús. No tenemos otro destino ya que su gloria perpetua. Vivir con Él para siempre en un gobierno universal. Ese es el destino de los que están en Cristo. Por eso es importante estar en Cristo, porque no toda la humanidad está en Cristo. Porque cuando alguien rechaza a Cristo, no está en Cristo. O sea, Dios hizo la obra, pero Él está diciendo, no, gracias, no me interesa. Le mandaron el regalo, pero no lo recibió. Pero los que son entendidos reciben este regalo. Y esto nos garantiza gloria eterna. Por eso para el cristiano, lo que se viva en este mundo no modifica lo que Dios ya hizo con nosotros. Si tenemos dinero, bien, eso no modifica que yo tengo gloria eterna. Si no tengo, tampoco. Si estoy aliviado, no modifica que tengo gloria eterna. Y si estoy enfermo, tampoco. O sea, son cosas temporales que no modifican el destino que ya tengo, que muy pronto vendrá y se manifestará. Por eso dice la Biblia, vuestra vida está escondida con Dios, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, porque nuestra vida fue sepultada, ya morimos, es lo que dice Pablo, ustedes ya murieron, ¿cierto? Ya. Mi vida no es que el Señor la vaya a arreglar, este cablecito se soltó, lo voy a pegar, no. Mi vida fue sepultada porque no era buena. Es que yo hago 1000 cosas buenas, sí, pero después está jactando de ellas. Eso se llama orgullo. Porque hacemos 10 cosas buenas, pero después sacamos por allá pendón diciendo que la hicimos. Ese es el ser humano. Y eso que si hacemos 10 buenas, hacemos 20 malas. Nuestra vida es imperfecta, lastimosamente. Así que Dios no la va a arreglar. Él la va a tomar, la va a poner en la muerte y pone dentro de nosotros a Cristo.
Cuando nosotros respiramos, sentimos que algo pasó adentro, que nos cambiaron algo, nos cambiaron la vida. Mire, cuando Dios crea a Adán, sopla. Esa es la vida de Adán, ahora esa vida se dañó. Pero cuando Cristo resucita, dice que se le apareció a sus discípulos, estando la puerta cerrada. Y cuando los vio, sopló. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Les dio su propia vida. Ahí se crea una criatura nueva. Cuando el hombre viene a la salvación es eso, o sea, la vida le quitaron, le pusieron otra. Y ahora siente que algo pasó adentro. ¿Y qué pasa dentro de mí? Que me siento distinto, pienso distinto. Tengo como un entendimiento mayor, veo el mundo diferente. Esto malo que me atraía, ya no me atrae, ya me atrae lo bueno. ¿Qué pasó? Cristo. Eso es lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Nosotros no podemos seguir viviendo bajo la ley. No, es que yo voy a hacer, es que yo me voy a portar mejor, es que yo le prometo a Dios que voy a cambiar. No le prometa nada a Dios, crea que Dios le ha dado a Cristo para que usted viva por Él. Es eso. Crea que usted fue sepultado y que ahora vive Cristo en usted. Y que esto lo expresamos a través del bautismo, por eso nos bautizamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay mucho más que hablar del respecto, pero se ha ido el tiempo. Pero lo que dice la Biblia es que Cristo en nosotros cumple varias funciones. Primero, vida. Él es nuestra vida, ¿cierto? Dice Juan, porque la vida eterna está en Cristo, en su Hijo, dice. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Eso es radical. ¿Quién tiene vida eterna? El que tiene al Hijo. ¿No la tengo? No la tiene. Porque es Él el que nos da la vida. Pero no solamente es para nosotros vida. También dice que Cristo es para nosotros sabiduría. Donde leímos, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría. Por eso la gente se asombraba con Pedro. ¡Ay, pues este no era el pescador ese mal hablado que nos encontrábamos allá a orillas del mar de Galilea! Porque usted sabe que en ese entorno del vulgo no es que se hable muy finamente. ¿De dónde saca esa sabiduría? ¿Dónde se habla con esas palabras? Después de que fue arrestado, ¿cierto? No, es que tiene a Cristo adentro. Tiene a Cristo. Y en Cristo están los tesoros de la sabiduría. Por eso cuando por allá los jefes del templo y los fariseos mandaron allá una compañía, unos soldados, ¿cierto?, para que arrestaran a Jesús que estaba predicando en el templo, llegaron los soldados y como que empezaron a oírlo y como que bajaron la guardia. Y regresaron otra vez. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que no trae? Nunca hemos oído hablar a un ser humano como ese hombre habla. Claro, si era la sabiduría ahí encarnada. Cristo es para nosotros sabiduría. Por eso nosotros tenemos que cambiar el lenguaje, ese lenguaje de que no, es que yo no soy capaz, yo no soy capaz. Tenemos que confesar la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque Él es mi sabiduría. Hay cosas que aunque nosotros no sepamos, si nosotros clamamos a Cristo, Él nos las revela. Porque Él es nuestra sabiduría. Sí, pasa. Y lo hemos vivido. Cosas que no sabemos, pero las aprendemos directamente de Cristo. Él nos las enseña en nuestra mente. Muchas cosas tendríamos que hablar de eso, pero es verdad. Pero no solo sabiduría. ¿Qué más? Justificación. ¿Qué es justificación? Es cuando a uno lo llaman y le dicen, venga acá, usted no ha hecho nada malo. O sea, es cuando se demuestra por medio de argumentos o documentos que algo tiene entrada, ¿sí? Que algo se puede admitir. Nosotros éramos unos delincuentes delante de Dios, porque el delincuente es el que infringe una ley, ¿sí? Nosotros infringimos la ley de Dios que Él nos dio 1000 veces. Pero Él nos dice, mira, Cristo también va a hacer algo para nosotros. Justificación, es decir, en blanco, no han hecho nada malo. Porque cuando Dios nos mira a nosotros, ya no me mira a mí, sino que mira al Cristo que puso en mí. Y el Cristo que puso en mí no tiene nada malo. Ese sí es bueno. ¿Sí?
nos justifica, nos limpia la hoja de vida. Redención. También dice acá que Cristo ha sido para nosotros redención. ¿Qué es redención? Pagar por precio a alguien que está en esclavitud. Bien, hoy día no se ve mucho el tema de la esclavitud, en comillas, pero en la antigüedad la gente se vendía por dinero como esclavos, niños, ancianos, mujeres, hombres. Se compraban, como comprando ropa. Iba a la plaza y ve, este esclavo está bueno, está saludable. ¿Cuánto vale? Vale tanto. Se lo lleva para la casa. Y él hacía lo que usted le decía que hiciera. La Biblia dice que éramos esclavos del pecado, porque no éramos libres. Por eso el libre albedrío en esa medida no existe. Existió cuando Dios creó al hombre, pero el hombre tomó una decisión. ¿Cuál? Ser esclavo. El hombre perdió la libertad. Entonces el hombre es un esclavo del pecado. Así él no quiere hacer el pecado lo obliga y lo lleva así. Vaya que usted tiene que... No quiero ir al boliche, vaya que vas para el boliche, y lo lleva y resulta en el boliche. ¿Cierto? No quiero hacer, pero vaya. El pecado se volvió nuestro amo y nuestro Señor. Y nos domina, y así uno no quiere hacer algo, termina haciéndolo. Pero Cristo lo que hizo fue: yo voy a pagar el precio de la libertad de ellos. Es la sangre, es la muerte, porque Él la paga. Listo, yo la doy, yo pago. La sangre y la muerte va. Y ahorita venga que ustedes son libres. No tienen que hacer lo que el pecado les diga que haga. Por eso dice la Biblia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque muchas veces Cristo nos libera y nosotros otra vez echamos para allá. Pero ya eso es de nuestra voluntad, no porque estemos obligados. ¿Me hago entender? Redención, eso es la redención. Y santificación. Cristo para nosotros es santificación. ¿Qué quiere decir esto? Que Él para nosotros es la eliminación total de la maldad, de la oscuridad. Por eso dice la Biblia que si alguien nos hiere la mejilla, le podemos poner la otra. Nosotros con nuestra vida humana que recibimos de papá y mamá, olvídese que vamos a hacer una cosa de esas. ¿Cierto? Pongo la mejilla y ¡pam! Pasaría ahí, Javi. Ahí está, ahí ve. Entonces, automáticamente. Eso es la vida humana. Por eso es una vida defectuosa, que a Dios no le sirve, que tiene que ir al sepulcro donde Dios la puso. Pero Cristo sí podía hacer eso. Porque la Biblia dice que los que lo maldecían, Él respondió con bendición. Y en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es una vida perfecta. Eso se llama santidad. Santidad es como cuando agarran el oro y el oro lo sacan de la tierra, pero con sucios, otros metales o otros elementos que no son preciosos. Así que Él tiene que hacerle un proceso en que quede el oro purito. La santidad es eso. Es toda la maldad que hay en nosotros quedar totalmente depurada. Solamente quede Cristo. Él es el que en nosotros hace esa obra. Es Cristo. Así que termina entonces diciendo: si alguno se gloría, ¿gloríese en quién? Ya. Nosotros no tenemos otra gloria. Yo que me voy a ir a sacar allá el diploma de Harvard. Mira, el diploma de... No, ¿cuál Harvard ni que nada? Si alguno se gloria, gloríese en Él. Porque Él es mi salvación. Mire, si alguien tenía que gloriarse, era Pablo, que dice, mira, circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo, estudió allá con Gamaliel, hablaba como 3 idiomas, con nacionalidad romana. ¿Qué dice él cuando escribe a la iglesia? Estas cosas las tengo por basura, a fin de ganar a Cristo. ¿Sí? Dice, cuando fui a ustedes, me propuse no hablar ninguna otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en Dios. Nada de eso vale más que Cristo. Él es nuestra gloria,
porque por Él es que vamos a alumbrar eternamente. Y cuando el Señor acabe con todo esto, que va a ser muy pronto, cuando muramos y volvamos a resucitar, cuando vengan sus juicios que ya vendrán, nosotros alumbraremos por la eternidad. Y lo que dice la Biblia es que cualquiera que los vea a ustedes, reconocerán que son simiente santa, linaje bendito del Señor. Nosotros vamos a hacer una cosa diferente. Cuando la gente nos vea allá en otros mundos, otras galaxias, o en otros planetas, o en otras criaturas, cuando los veas es como cuando uno ve a alguien y dice, este es hijo de fulano, a las mismas orejitas, ¿sí? La misma carita, mira, así mismo dice la Biblia, cuando nos vean reconocerán que en nosotros está la imagen del Dios invisible, que nosotros somos los hijos del Altísimo, los que Dios eligió para que gobiernen con Él el universo entero. Al instante que nos vean, dice el profeta Isaías, reconocerán que son linaje bendito. Y nos darán honor, reconocimiento. ¿Por qué? Porque son linaje bendito, es gente diferente, es gente que en ellos reposa un poder divino. Cristo. ¿Ustedes creen que es sensato rechazar esto? Este es el Evangelio. Los veo muy silenciosos. Vamos a terminar. Vamos a orar. En nombre del Señor Jesucristo. Es importante aceptar a Cristo. Amén. Y confirmarlo en el bautismo. Por eso nos bautizamos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Así que en este día vamos a orar. Si alguien cree que no ha recibido a Cristo y quiere recibirlo esta mañana, puede hacerlo. Oramos por usted en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. ¿Sí? Porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría. Es el regalo que Dios está ofreciendo en esta mañana, en este día, a los que oyen su palabra. Y podemos tomarlo. Amén. Bueno, démosle gracias a Dios.